versículos 12 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 12 al 18. La Nueva Traducción Viviente, dice el apóstol Pablo aquí: no se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero que solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. No nos jactaremos solo de lo que solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia a otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si quieres jactarte, jáctate solo del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve para nada. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Recordando un poquito el tema acá, y es que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios está haciendo una defensa de su ministerio. Defensa porque pues la gente, sabe cómo la gente, ¿no? Entonces siempre criticaba y decía una cosa u otra, tratando de empañar un poco la imagen, la reputación del apóstol Pablo delante de otros en la congregación. Y acusaciones iban y venían, cosas como que el apóstol era muy carnal, siendo que él había predicado en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, sobre la carnalidad en la iglesia. Porque era carnal, porque se enorgullecía y sacaba pecho de lo que estaba haciendo Dios allí, etc. Y él decía, según la gente. Pero habían otros líderes allí, y otros predicadores, y otra gente. Y pues no olviden que los griegos eran muy elocuentes, y esto es la cultura griega, muy elocuentes, y para ellos era muy, muy importante la elocuencia, la forma de expresarse en público, la forma de hablar y lo que decía, cómo estructuraban las ideas, etc. Bueno, aparentemente el apóstol Pablo no tenía tanta habilidad de habla como para hablar con tal elocuencia, y la gente y los que querían aprovecharse de eso, entonces pues lo usaron en su contra. Sin embargo, esos otros, como él los describe aquí, sí se jactaban de ellos mismos y se colocaban a sí mismos como una, ¿cómo es que dice aquí? Estándar de medición, como un estándar de medición, como si la regla fueran ellos. Y el apóstol establece aquí una verdad y un criterio que nos sirve a nosotros como creyentes, también como líderes y pastores. Es no jactarnos de algo que Dios no esté haciendo con nosotros o entre nosotros. O dicho de otra forma, no jactarnos de algo que el Señor no nos esté permitiendo ser o hacer. Él dice allí, nuestra autoridad sobre ustedes es la que ha sido dada por Dios. Y de lo que nosotros nos jactamos de lo que el Señor ha hecho en esos límites de autoridad que Él nos dio. Un buen criterio para tener presente. También otros lo estaban acusando y decían que él estaba, como se dice, atribuyéndose el mérito ajeno, por éxito ajeno. Como que él había entrado ahí a jactarse de cosas que él no había predicado ni enseñado, que eso había sucedido en otro tiempo y con otras personas. El apóstol lo aclara y dice, no señores, nosotros nos jactamos es de
lo que el Señor está haciendo nosotros. No nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe en ustedes sí crezca y se extiendan los límites de nuestro trabajo en ustedes. Bueno, hay una tensión aquí, en este pasaje. Y este pasaje nos habla de esta tensión dada por una falencia de carácter que es el orgullo, que es el meollo del asunto aquí. Orgullo que trajo problemas a la iglesia en Corinto, que trajo problemas al apóstol en su momento. Orgullo al cual me quiero referir hoy. Partiendo de este pasaje, quiero hablar con ustedes acerca de lo que he llamado o enunciado así, el manejo sano y dañino del orgullo. Digo esto porque todos nosotros lidiamos con el orgullo. De una u otra forma, todos lidiamos con el orgullo. Y pues lidiamos con el resultado de las consecuencias del orgullo. Pero algunos son tan orgullosos que no se dan cuenta que son orgullosos. Porque las actitudes que tienen no las ven como orgullo. Entonces, para eso quiero darte algunas definiciones. Porque si de pronto quiero hablar contigo de orgullo y tú dices, ¿orgulloso yo? No, yo no soy orgulloso. Bueno, déjame expresártelo de otra manera, quizá te identifiques. El orgullo es ostentación. Ostentación. Altivez. Jactancia, que esa es la palabra que está usando acá. Fanfarronería. Alarde. Vanagloria. Engreimiento. ¡Auch! Esa última dolió, ¿no? El orgullo, según un teólogo aquí, Westcott, y esto pues lo he tomado de un diccionario teológico, Bacon, me llamó mucho la atención lo que él define. Él se va al griego, a los idiomas originales, y la palabra orgullo viene de una palabra que significa humo o nube. La raíz de orgullo, de la palabra orgullo en el griego utilizado acá, es humo. Y es que el orgullo es eso. Piensa en humo y piensa en nube por un momento, mientras te doy la definición del diccionario bíblico ilustrado. Dice, orgullo: deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo del sometimiento a Dios. El orgullo en nuestra vida se ve como una actitud de superioridad sobre los demás y además con un rechazo al sometimiento a Dios. Pero es un deseo, es una pretensión. Y ahí es donde calza esto del humo. Porque muchas veces las actitudes orgullosas que tenemos son esas actitudes de soñadores y que en nuestra mente nos armamos tremenda película o tenemos una actitud y la gente nos ve y dice, ¿viste qué? Porque llegamos, ¿no? O inflados, o llegamos con unas, ¿cómo se dice? Aires de grandeza. Con una actitud de superioridad que en realidad no es más que humo. No es más que como una nube, como algo ahí que es y no es. Como que... ¿Cuánto daño hace tener un mal manejo de nuestro orgullo? La primera cosa que tenemos que reconocer es que sí somos orgullosos y que sí tenemos orgullo, que sí lidiamos con el orgullo. Como lidiaba la iglesia de Corinto, como lidió el apóstol Pablo en su momento, ¿verdad? Y como hoy nosotros debemos tomar lección para darle un manejo sano, no un manejo dañino al orgullo en nuestra vida. Déjeme decirle otra cosa. La primera oportunidad u ocasión que se registra en la Biblia con el orgullo
pero, o sea, no que se registre en la Biblia, por eso mal, sino más bien en la historia. La Biblia lo muestra, lo narra, pero que fue el primer evento con la actitud de orgullo y que se ve allí reflejado, pues fue con un ángel, ¿se acuerdan? Se llamaba Luzbel. Y fue el orgullo, ese rechazo a someterse a Dios, lo que lo llevó a rebelarse y cayó del cielo. Bueno, cayó no, lo cayeron. Dios lo sacó del cielo, ¿verdad? Y con él una buena parte de los ángeles que hoy son sus demonios. Pero, usted puede leer eso en Ezequiel 28, en Isaías 14, puede leerlo si desea. Pero el orgullo fue también el móvil del pecado en Edén. Ponte a pensar. Eso fue más allá de hambre, de Adán, ganas de comer, eso, ¿no? Fue más allá de que Eva se puso a conversar con quien no debía. Aunque todo eso fue cierto. Pero ¿cuál era la motivación detrás? No morirás, serás como Dios. ¿Se acuerdan lo que la serpiente le dijo a Eva? Sabe Dios que el día que comas de ese fruto, serás como Él. Y ahí Eva cayó redondita y pues Adán sí que peor. Entonces, lo que movió el pecado, lo que motivó, lo que estuvo detrás del acto mismo pecaminoso de comer ese fruto y desobedecer el mandato divino, fue el orgullo. Fue rechazar el someterse a Dios. Y pues si uno mira ese hilo conductor, pues Romanos capítulo 1 dice claramente que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres. ¿Por qué? Porque no le reconocieron como Dios ni le dieron gracias. Porque adoraron las criaturas antes que al Creador. Porque se envanecieron en sus razonamientos y rechazaron la verdad de Dios. Hello, orgullo. O sea, rechazar, someterse a Dios. Rechazar el plan divino, la propuesta divina. Ahí, esa es la raíz del orgullo. Antes de que una persona se crea la última Coca-Cola del desierto, antes de que una persona tenga una actitud de superioridad y antes de que pronuncie palabras arrogantes y tenga una actitud toda, antes de eso está aquello, este rechazo a la autoridad divina en su vida. Y ahí empieza verdaderamente el problema. Porque con esa motivación interior de creer, Dios, pues sí, pero y no someterse a la autoridad, empiezan muchas actitudes y muchos pecados a incubarse en nuestro corazón. ¿Cuál sería el manejo sano del orgullo? A la luz del pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo hace un manejo sano de su orgullo. Él dice, y se lo digo de esta manera así clarito: jáctate en el Señor. Gloríate en Dios. Entonces uno diría, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Eso con qué se come? Porque ciertamente en nuestro español del 2025, acá en Perú no usamos mucho las palabras gloriarnos, jactarse. Sí se usa alardear, ¿sí? Sí se usa atribuirse, ¿cierto? O atribuir a. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto: un manejo sano del orgullo sería en atribuir a Dios tu éxito, tus logros, tu avance, tu conocimiento, tu habilidad, tu capacidad, tu experiencia, atribuirlo a Dios.
aunque tú mismo tengas arte y parte en ello. Ojo. El apóstol Pablo, si saltáramos un momento, nada más quiero dar la referencia, usted léalo luego. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo menciona en Filipenses capítulo 3 todos los títulos que él tenía. Todo lo que él había logrado y lo que el mundo le había reconocido a él. Que en cuanto al cumplimiento de la ley era irreprensible, que en cuanto al cumplimiento de la escritura, pues era fariseo, era una persona que... O sea, después fue que nosotros supimos que ser fariseo era como ser hipócrita, ser... ¿Sí? Mala onda. Pero en la época del apóstol Pablo y entre los judíos, el fariseo era un título, era un honor ser fariseo, eso no era cualquier cosita. Sí, era así como ser del cristal. Era algo... Sí, así reaccionan todos los que no saben de qué está hablando uno. Entonces, pero ese es el punto, ¿me entienden? No es para todo el mundo, para unos pocos. Entonces, fariseo era así. Fariseo era así, era algo, y él tenía esos títulos. Circuncidado al octavo día y ciudadanía romana y padre griego, mejor dicho, como digo muchas veces, él tenía todos los pasaportes de la época. Él tenía todos los méritos, además tenía un conocimiento increíble de la palabra de Dios, de la teología. O sea, el apóstol Pablo era un trome, era un tremendo, era un capo, ¿cómo les digo? En capítulo 3 de Filipenses, él dice, todo eso para mí es basura. Supiera todo lo que la gente hace hoy por una visa, hermano. Por un pasaporte. No, para mí eso es basura. Con tal de ganar a Cristo en mi vida. Y ganarlo en el sentido de mantener la fe que tenía en Él. No que la vida cristiana sea una competencia de quién gana, quién pierde. El apóstol Pablo dice, no es que yo ya lo haya logrado, sino que una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me esfuerzo en lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es un manejo sano del orgullo. Es decir, yo, lo que soy, lo que he logrado hasta hoy, lo que he ganado en dinero, experiencia, conocimiento, habilidad, trayectoria profesional, trayectoria en esta vida, todo ha sido porque Dios me lo ha permitido. Todo ha sido porque Dios me lo ha dado. Porque es muy fácil, y usted me entiende perfectamente, que ante tanto conocimiento, habilidad, experiencia, trayectoria y éxitos en nuestra vida, logros, alcances, es muy fácil decir, no me vengas a decir a mí, yo sé. ¿Te suena? Yo sé. Hace poco tuve una situación y yo no sabía cómo resolverla. Ni sabía ni cómo ni con qué, porque involucraba dinero. ¿Y cómo? Tampoco sé. Pero pues tenía que haber una solución. Y Dios lo hizo. Una vez más, Dios lo hizo. Proveyó, nos dio el cómo y el qué. Nos dio Dios. Y entonces había una persona observando la situación. Una persona cristina. No cristiana, cristina. Y entonces estaba, no se llama Cristina por si acaso, sino estaba hablando con esa persona y empezó a, ¿cómo fue? Y yo le digo, mira, no, es que empezó a decir, qué suerte la tuya. Qué bien lo hiciste. Hasta me dijo, ¡qué jugada maestra! Y yo, ¿cuál jugada maestra? ¿Cuál suerte? ¿Cuál nada? Entonces yo empecé a decirle, mira, en realidad esto fue Dios. Porque yo no sabía cómo resolverlo. Tampoco tenía cómo. Esto fue Dios. Tú sabes que yo creo en mucho en Dios. Yo vivo para Dios. Y empecé a hablarle. Me dice, ¿será que sí? Yo le dije, claro que sí. No había forma.
Si no, eso no se hubiera dado en mi vida. Entonces la persona quedó como medio diciendo, a ver, eso todavía existe, eso es verdad. Y le digo, es verdad. Dios existe, real. Y mira, esto fue Dios, no fui yo. Entonces el tipo quedó ahí como... Sabes, es muy fácil, sobre todo cuando la gente empieza a decirte, qué suerte la tuya, qué bien lo hiciste, oye, excelente. Gracias. Oh, sí, claro. Cuando quieras asesoría, me llamas. Fácil actuar así. Pero eso es un manejo equivocado. El manejo saludable de nuestro orgullo es atribuirle a Dios el éxito que podamos tener, la sabiduría que podamos experimentar y tener en un momento. Dios, a ti la gloria. La Biblia promete que cuando uno honra a Dios, Él lo honra a uno. Es que Dios no tiene problema con que tú seas honrado y exaltado, quizás puesto en alto. Él dijo que somos la luz de la tierra y que la luz se pone en alto para que todos vean y alumbre a todos, ¿verdad? Él quiere que el mundo te vea, Él quiere que el mundo nos vea. Dios quiere eso. Pero es que hay un camino humano y hay un camino divino, espiritual. Obviamente, este es el que Dios quiere. El camino humano es ese, es la exaltación, y que te adulen y te elogen, y tú te la creas, no sé cuánto, y de cuando en cuando, pin, codazo por aquí, pin, codazo por allá, para ascender, ¿verdad? Y ese es el camino del mundo. El camino de Dios es este. Así que te exhorto, te animo a atribuirle a Dios tus conocimientos, experiencias, viajes, dinero recibido, herencia, posesiones. Atribúyele a Dios todas tus experiencias, todo lo que eres. Dice la Biblia en Salmo 24, versículo 1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sabes qué significa? Aquí ya me estoy saltando, ya estoy haciendo un arroz con mango en mensaje. Ya me estoy yendo al otro punto. Pero bueno. Significa que debemos entender que todo es de Dios. Hay un manejo dañino, así como hay un buen manejo, hay un manejo dañino de nuestro orgullo. Manejamos mal nuestro orgullo cuando creemos que las cosas que decimos tener son nuestras. Mi casa, mi carro, mi ropa, mis hijos. Cuando no entendemos o cuando olvidamos que todo es de Dios, manejamos mal nuestro orgullo. Porque empezamos a creernos dueños de y no somos dueños de. Somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. A unos Dios les ha puesto a administrar más que a otros. No importa. Ay, que Dios lo ama más a él y a mí porque le dio más que a él. No. Es más, Dios quiere que tú administres bien lo que te ha dado a ti, porque tú no eres el dueño. Y en esa medida tú vas a crecer. De eso dice la Biblia, lo que uno siembra, cosecha, etcétera, etcétera. Pero lo primero que yo debo entender es que yo no soy el dueño. Yo no soy el dueño. El dueño es Dios. Así que, tu carro no es tu carro. No es tu carro. Es de Dios. Y tu ropa y tu casa y todo eso, ¿me dejo entender? Entre más rápido entiendas eso y vivas y decidas de acuerdo a ello, mejor para ti. Mejores decisiones y más acertadas decisiones vas a hacer, porque tu actitud estará calma. Estarás puesto en perspectiva de qué es lo que Dios quiere y tiene para ti. El manejo dañino del orgullo es cuando uno se alaba a sí mismo, cuando uno dice, sí, yo hice, yo.
es idolatría. Menciono esto porque es una forma como yo me he dado cuenta en el tiempo, observando a otros, observándome a mí mismo, y tomé lección de eso hace tiempo atrás. Escucha cómo la gente habla. Y no es para traer condenación sobre ustedes ni para juzgarles. Pero cuando las personas hablan en primera persona, no están manejando bien su orgullo. Y quizá más bien es el orgullo el que los maneja a ellos. ¿Has escuchado? Que la gente dice, es que yo hice, y yo dije, y yo. Y eso raya en la idolatría. Porque la idolatría es colocar cualquier cosa o persona en el lugar que a Dios le corresponde en mi vida. Y cuando yo coloco mi propio criterio, mi opinión, mi parecer, mi deseo, primero, antes de la obediencia a Dios en mi vida, estoy siendo idólatra. Y esto es muy profundo en el corazón, pero esto entonces aflora por mis palabras. Yo decido, yo hago, yo soy, yo y yo. Sugiero y exhorto a todos a que lidiemos con nuestro propio orgullo como yo lo he hecho. Y le digo porque me ha funcionado. Pues quienes me conocen saben que yo soy un poquito orgulloso. Poquito. Y entonces, hablemos en plural. Que tu lenguaje sea más incluyente, no inclusive, incluyente, y no que tú mismo eres. Y yo, y el Señor me dijo, y el Señor me habló, y yo. Sino más bien sugiero que seamos personas que aprendemos a decir las cosas en plural. Estamos pensando en ir a tal parte, estamos queriendo hacer tal cosa. ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo y hacemos tal otra? Nos coloca en perspectiva. Y si las cosas salen bien, ¿sí me entienden? Pues tú también puedes gloriarte con otros de lo que Dios está haciendo. Si las cosas salen mal, tú puedes también acompañarte de otros a los que has incluido en el proceso. ¿Me dejo entender? Es una forma muy práctica de decirle a tu propio orgullo, sométete y no me fastidies la vida. Porque tú me quieres controlar. Yo no te voy a dejar que me controles. Una forma muy práctica. Habla en plural. Por decir algo, ¿a dónde vamos a almorzar hoy? Solo una sugerencia. Buena idea. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí ya para terminar y pasar la Santa Cena rápidamente? Queridos, la iglesia de Corinto tuvo un problema, muchos problemas tenía, pero un tema aquí, por su orgullo que no los dejaba tranquilos, estaban disparando contra el liderazgo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibía acusaciones y él reaccionaba con calma, gloriándose en el Señor por lo que veía y anhelaba que la fe en ellos creciera. Y deslindando con aquellas acusaciones de quienes decían que él estaba queriendo meterse en el terreno de otros y atribuirse un mérito de logros ajenos, qué sé yo. Era un manejo del orgullo lo que estaba en cuestión aquí. Nosotros tenemos situaciones cotidianas con el cónyuge, con el jefe, con los colegas, con los vecinos, donde lo que está en juego es el manejo del orgullo. Y esa forma como manejes tu orgullo allí dirime entre si honras a Dios o deshonras a Dios, exaltas los propósitos de Dios o la gente
¿Sí? Ya no cree más, este cristiano, mire cómo reacciona, mire lo que piensa, mire lo que hace. Pero cuando lo manejas bien y te glorías en el Señor y le atribuyes a Él y colocas tu actitud en perspectiva correcta, la gente puede ver algo de Dios en ti. Y ahí ganas. Y el Señor gana, y la obra avanza, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? Les animo a eso. Echemos una chequeadita. Ahí el manejo de nuestro orgullo, hagamos un manejo sano y no un manejo dañino del mismo. Vamos a la Santa Cena con este pensamiento. Quiero animarles a que tomemos el pan, tomemos la copa hoy de esta manera. Conscientes de nuestro orgullo y nuestra necesidad de un cambio. Nuestra necesidad de un mejor manejo del orgullo en nuestra vida. Ahora que tomes el pan, ahora que tomes la copa, toma un instante allí con Dios, tú y Dios.